Bienvenidos a Historias Políticas. Antes de revelar la confrontación más personal y peligrosa en la vida de Nayib Bukele, dime en los comentarios, ¿desde qué país nos estás viendo hoy? Y si has seguido esta serie, dale al botón de suscripción porque este episodio será intenso. La amenaza personal. Habían pasado apenas 3 semanas desde que Nayib Bukele declaró la guerra total contra las pandillas de El Salvador. MS-13 y Barrio 18 habían comenzado a sentir la presión. Arrestos masivos, operativos coordinados, el cerco se estrechaba cada día. Pero había un grupo que no había respondido como los demás, Revolucionarios 18R. Esta organización era diferente. No eran simples pandilleros de barrio, eran una estructura militar, disciplinada, con entrenamiento formal y conexiones internacionales. Su líder, conocido solo como el comandante, había servido en fuerzas especiales antes de crear esta facción revolucionaria. Y tenían una obsesión particular, Nayib Bukele. La primera señal llegó un martes por la mañana. El jefe de seguridad presidencial, Carlos Mendoza, entró a la oficina de Bukele con una expresión que el presidente nunca había visto antes. En sus manos llevaba un sobremanila sin remitente, encontrado en la entrada principal de Casa Presidencial. «Señor presidente», dijo Mendoza con voz tensa, «necesita ver esto». Bukele abrió el sobre. Dentro había fotografías de su esposa saliendo del supermercado, de sus hijos jugando en el parque, de él mismo en momentos privados que nadie debería haber podido capturar. En la última foto, un mensaje escrito con tinta roja: «El que juega con fuego se quema. Su familia pagará por su arrogancia». Al reverso de la foto, un sello que helaba la sangre, 18R. El escalamiento. Bukele observó las fotografías en silencio. No mostró miedo, no mostró sorpresa, solo una determinación fría que Mendoza conocía bien. Era la misma expresión que había tenido cuando decidió enfrentar a las pandillas, la misma que mostraba antes de tomar las decisiones más difíciles. «Quieren jugar sucio», murmuró Bukele, dejando las fotos sobre su escritorio. «No saben con quién se están metiendo». Pero 18R no había terminado. Durante los siguientes días, las amenazas se intensificaron. Llamadas anónimas a la residencia presidencial con voces distorsionadas describiendo en detalle las rutinas familiares de Bukele. Paquetes sospechosos interceptados por seguridad. Vigilancia constante documentada por sus propios agentes de protección. Lo que más perturbaba a Bukele no era el riesgo personal, era la precisión de la información que 18R poseía. Sabían cosas que solo alguien muy cercano podría conocer. Horarios privados, rutas no oficiales, incluso conversaciones familiares íntimas. Había una filtración en su círculo más cercano. El miércoles por la noche, mientras Bukele revisaba informes de seguridad en su estudio privado, sonó su teléfono personal. El número que aparecía en pantalla era desconocido, pero algo le dijo que debía contestar. «Presidente Bukele», dijo una voz calmada pero amenazante al otro lado de la línea. «Habla el comandante de 18R». Bukele no respondió inmediatamente. Activó la grabación y le hizo una seña a Mendoza, quien estaba presente en la habitación. «Espero que haya recibido nuestras fotografías», continuó la voz. «Son muy bonitos sus hijos, ¿verdad? Sería una lástima que algo les pasara por los errores de su padre». «¿Qué quieren?», preguntó Bukele con voz firme. «Es simple. Termine esta guerra absurda contra las pandillas, retire a sus fuerzas, vuelva a la normalidad. Tenemos demasiados intereses en juego como para permitir que un político ambicioso los destruya. Y si me niego». La risa que siguió era fría, calculada. «Presidente, usted tiene una familia hermosa, su esposa es muy dedicada, sus hijos muy talentosos. Sería terrible que tuvieran un accidente. Los accidentes pasan tan fácilmente en El Salvador». La respuesta de Bukele. Bukele dejó que el silencio se extendiera por varios segundos. Cuando habló, su voz tenía una calidad diferente, más baja, más controlada, pero con una intensidad que hizo que incluso Mendoza se pusiera tenso. «Comandante», dijo Bukele, «creo que hay un malentendido fundamental aquí. Usted piensa que me está dando opciones, pero yo no negocio con terroristas». «Presidente, no he terminado», lo interrumpió Bukele. «Usted cometió un error grave al amenazar a mi familia. Hasta ahora esto era política, ahora es personal.
Y cuando las cosas se vuelven personales conmigo, no termino hasta que el problema se resuelve completamente. Sus amenazas no me impresionan, Bukele. No son amenazas, comandante. Son hechos. En 72 horas, 18R dejará de existir como organización funcional. Puedo garantizárselo. ¿Cómo puede estar tan seguro? Bukele sonrió, aunque el comandante no podía verlo. Porque mientras usted ha estado perdiendo tiempo con fotografías y llamadas telefónicas, yo he estado localizando cada uno de sus escondites, rastreando cada una de sus cuentas bancarias y identificando a cada uno de sus miembros. La diferencia entre usted y yo, comandante, es que yo no hago amenazas vacías. La Operación Dignidad Nacional. La llamada había terminado, pero para Bukele, el trabajo real apenas comenzaba. Esa misma noche convocó una reunión de emergencia con sus comandantes militares y jefes de inteligencia. La sala de crisis de Casa Presidencial se llenó de mapas, fotografías de reconocimiento y expedientes clasificados. Señores, anunció Bukele al grupo selecto de oficiales, 18R acaba de cometer el error más grande de su existencia. Van a descubrir por qué nadie amenaza a la familia del presidente de El Salvador. Durante las siguientes 48 horas, Bukele coordinó personalmente lo que sería conocido como Operación Dignidad Nacional. No era solo una operación militar, era una demostración de que algunas líneas no se podían cruzar sin consecuencias devastadoras. La inteligencia militar había estado rastreando a 18R durante meses, pero Bukele había ordenado mantener un perfil bajo para evaluar su verdadera capacidad. Ahora tenían ubicaciones precisas de 6 campamentos, 3 casas de seguridad urbanas y una red de financiamiento que se extendía hasta contactos internacionales. El viernes al amanecer, fuerzas especiales salvadoreñas ejecutaron ataques simultáneos en todos los objetivos identificados. No era una operación de arresto masivo como las realizadas contra otras pandillas. Esta era una operación de eliminación total. El enfrentamiento directo. El comandante de 18R no era un cobarde. Cuando sus bases comenzaron a caer una por una, tomó una decisión desesperada. Si iba a ser capturado o eliminado, se llevaría a Bukele con él. Esa tarde, mientras Bukele supervisaba personalmente la operación desde el centro de comando militar, llegó un reporte que cambió toda la dinámica. 18R había tomado rehenes en una escuela primaria en San Salvador. Su demanda era simple: Bukele debía presentarse solo para un intercambio. Los asesores de Bukele fueron unánimes. Bajo ninguna circunstancia debía acceder a la demanda. Era obviamente una trampa, un intento desesperado de 18R de conseguir algo de ventaja en una situación perdida. Pero Bukele veía la situación diferente. Para él, esto no era solo sobre táctica militar o seguridad presidencial. Era sobre el principio de que un líder protege a su pueblo, especialmente a los más vulnerables. Presidente, argumentó el general Rivera, enviaremos a nuestros mejores negociadores. Tenemos francotiradores en posición, podemos resolver esto sin poner en riesgo su vida. Bukele consideró las opciones mientras observaba las imágenes de la escuela transmitidas por drones de vigilancia. Podía ver niños en las ventanas, maestros aterrorizados, padres desesperados reunidos en el perímetro de seguridad. General, dijo finalmente, ¿cuántos niños hay en esa escuela? Aproximadamente 200, señor presidente. ¿Y cuántos miembros de 18R? Estimamos entre 15 y 20. Bukele asintió lentamente. Entonces las probabilidades están a nuestro favor. El intercambio. Contra todas las recomendaciones de seguridad, Bukele decidió ir personalmente a la escuela. No solo, por supuesto, tenía francotiradores de élite en posición y equipos de asalto listos para actuar, pero su presencia física era lo que 18R había demandado. El encuentro fue en el patio de la escuela. El comandante de 18R era exactamente lo que Bukele había esperado. Un hombre de unos 40 años, complexión militar, cicatrices de combate, ojos que habían visto demasiada violencia. Estaba flanqueado por 4 de sus lugartenientes, todos armados, todos obviamente dispuestos a morir por su causa. Presidente Bukele, dijo el comandante con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Valiente de su parte venir, o muy estúpido. Libere a los niños, respondió Bukele sin preámbulos.
Esto es entre usted y yo. Los niños son mi garantía de que usted cumplirá su parte del trato. ¿Qué trato? Usted amenazó a mi familia. Yo prometí destruir su organización. No hay negociación aquí. El comandante estudió a Bukele por un momento largo. Había esperado encontrar miedo, tal vez desesperación. Lo que vio en los ojos del presidente era algo que no había anticipado, una calma absoluta, una confianza total en el resultado. No tiene miedo de morir, presidente. Todo hombre debe morir, comandante. La pregunta es si su muerte sirve para algo. La mía serviría para demostrar que en El Salvador nadie está por encima de la ley. ¿Para qué serviría la suya? La resolución, lo que siguió fueron los 10 minutos más tensos en la historia reciente de El Salvador. Bukele y el comandante negociaron cara a cara, mientras francotiradores de ambos lados mantenían sus posiciones. Los niños, todavía dentro de la escuela, permanecían ajenos al drama que se desarrollaba en el patio. Pero Bukele tenía una ventaja que 18R no había calculado. Durante esos 10 minutos de conversación, equipos especiales habían estado infiltrándose en el edificio a través de túneles de mantenimiento. Cuando Bukele dio la señal preacordada, tocándose discretamente la oreja izquierda, la operación se ejecutó con precisión militar. En menos de 30 segundos, todos los miembros de 18R dentro de la escuela habían sido neutralizados. Los francotiradores en el patio tenían orden de disparar solo si Bukele estaba en peligro inmediato, pero resultó no ser necesario. El comandante, al darse cuenta de que su organización había sido completamente desmantelada y que ya no tenía cartas que jugar, tomó una decisión final. En lugar de rendirse o intentar una última resistencia violenta, simplemente se quitó su arma y la puso en el suelo. «Presidente», dijo con una mezcla de respeto y derrota, «underestimé su determinación». «No», respondió Bukele, «sobreestimó la suya». El mensaje, la operación había terminado. 18R como organización había dejado de existir en exactamente 72 horas, tal como Bukele había prometido. Los rehenes fueron liberados ilesos, los responsables fueron capturados vivos, y el mensaje había sido enviado de manera inequívoca. Esa noche, Bukele se dirigió a la nación por televisión. Su mensaje fue simple pero poderoso. Ciudadanos de El Salvador, hoy hemos demostrado una vez más que ninguna organización criminal, sin importar cuán sofisticada o bien armada esté, puede intimidar a nuestro gobierno o amenazar a nuestras familias. 18R creía que podían usar el miedo como arma. Descubrieron que el valor y la determinación son armas más poderosas. Pero más allá del mensaje público, había una lección personal que Bukele había aprendido. La guerra contra las pandillas no era solo sobre estadísticas de criminalidad o seguridad pública. Era sobre el derecho fundamental de cada salvadoreño a vivir sin miedo, a construir un futuro para sus hijos sin la sombra constante de la violencia. Y cuando alguien amenazaba ese derecho, especialmente de manera tan personal y directa, la respuesta tenía que ser igual de personal y directa.